El 4 de febrero de 2024, un hombre llamado Nolan Arbage saludó al mundo entero con dos simples palabras: «Hola, humanos». Y aunque suena un simple mensaje de texto, en realidad estamos ante uno de los hitos médicos y tecnológicos más impresionantes de nuestro siglo. Arbage sufrió un accidente de natación en 2016. Su médula espinal quedó dañada y quedó paralizado del cuello para abajo. Pero, y aquí viene lo increíble, ese saludo lo escribió usando única y exclusivamente su mente, sin mover un solo músculo, sin emitir un solo sonido. Él simplemente pensó en mover el cursor y el cursor obedeció en la pantalla. Todo esto fue posible gracias a un chip microscópico, apenas del tamaño de una moneda, que se encargó de traducir su actividad neuronal en comandos digitales. En este recorrido documental, vamos a sumergirnos en la frontera misma de la evolución tecnológica. Vamos a viajar desde una pequeña chispa neuronal hasta el gigantesco cambio social que le espera a la humanidad. Porque lo que en los años 70 era pura ciencia ficción, hoy es una realidad médica que podemos tocar. Es un campo que está explotando y que desafía por completo esa línea que históricamente ha separado nuestra biología humana de las máquinas. Para entender realmente lo que significa escribir con la mente, tenemos que dimensionar la escala brutal de nuestro cerebro. 86 millones. Piensen en ese número un segundo. Esa es la cantidad aproximada de neuronas que tenemos. Cada vez que ustedes tienen la más mínima intención de moverse, un grupo específico de neuronas en la corteza motora dispara señales eléctricas. Y lo más fascinante de todo esto es que esas señales se pueden medir. Son pulsos eléctricos minúsculos de apenas unos microvoltios. El verdadero dolor de cabeza para los ingenieros, lo que les tomó décadas resolver, fue cómo atrapar y aislar esos destellos tan pequeños en medio de todo el caótico ruido eléctrico que hay en nuestra cabeza. Y es exactamente aquí donde entra la tecnología que está cambiando las reglas del juego. Una interfaz cerebro-computadora, o BCI por sus siglas en inglés. Imagínenlo, literalmente como el traductor simultáneo definitivo. Es un sistema creado para pescar las señales importantes del cerebro y convertirlas en comandos digitales al instante, saltándose por completo a los músculos y al sistema nervioso periférico. En vez de que el cerebro le diga a la mano que mueva el ratón, el cerebro le manda la orden directamente a la computadora. Ahora, capturar estas señales no es nada fácil, y hoy en día existen dos caminos muy diferentes para hacerlo. Por un lado, tenemos los métodos no invasivos, como esos cascos llenos de cables, los electroencefalogramas. Son súper seguros, no hay bisturí de por medio, pero la señal que captan es muy difusa. Es como intentar escuchar lo que dicen dos jugadores en la cancha, pero estando sentados en las gradas de un estadio de fútbol repleto de gente. Por otro lado, están los métodos invasivos. Sí, requieren abrir el cráneo y tienen riesgos médicos serios, pero a cambio te dan una señal de una precisión milimétrica. Es por esto que los proyectos más ambiciosos de hoy en día están apostando todo por los implantes invasivos. Necesitan la mayor resolución de datos posible. Sección 1. El primer humano conectado, Nolan Arbage. Después de años de vivir con las duras limitaciones de su lesión, la vida de Nolan dio un giro radical en enero de 2024. Se convirtió en el paciente cero de una nueva generación de dispositivos intracraneales. Y la realidad física de esta cirugía es algo que vuela la cabeza. Nolan recibió el implante N1 de Neuralink en una cirugía de 2 horas realizada meticulosamente por un robot de altísima precisión. Para que se den una idea de la escala, insertaron 64 hilos que son muchísimo más delgados que un cabello humano. Estos hilos microscópicos reparten más de 1000 electrodos justo en la corteza motora. Y un detalle técnico que es una locura: todo el procesamiento inicial de las señales pasa ahí mismo, dentro del chip, y manda los datos hacia afuera de forma 100% inalámbrica. Ni un solo cable a la vista. Los resultados después de la operación son increíbles, y sobre todo, le devolvieron muchísima autonomía. Nolan ha podido navegar por internet, jugar ajedrez, aprender idiomas, usando el sistema hasta 10 horas al día. Pero bueno, hay que ser objetivos, y la ciencia no es magia. La innovación siempre trae tropiezos. Tuvieron un problema de ingeniería muy real cuando algunos de esos hilos tan finitos se retrajeron, se salieron un poco del tejido cerebral y la señal bajó. Aunque los ingenieros lograron compensar esta pérdida con unas actualizaciones de software bastante astutas, este incidente nos recuerda claramente que esta tecnología apenas está dando sus primeros y más complicados pasos. Sección 2. El ecosistema de las interfaces. Aunque Neuralink se lleva casi todos los titulares, la realidad es que no están solos. Hay una carrera feroz en toda la industria por mapear la mente humana,
y con enfoques súper distintos. Neuralink va directo al cerebro abriendo el cráneo, pero escuchen la idea de una empresa llamada Synchron. Ellos tienen un enfoque semi-invasivo brillante. Meten su dispositivo navegando por los vasos sanguíneos, evitando la cirugía de cráneo por completo. Luego está Precision Neuroscience, que usa una especie de película súper fina sobre la superficie del cerebro que se puede quitar fácilmente. Y por supuesto, no podemos dejar de lado BrainGate, un grupo académico que no hace tanto ruido en redes, pero que lleva más de 20 años publicando datos científicos sólidos e irrefutables. Cada uno de ellos está intentando encontrar el equilibrio perfecto entre el riesgo de la cirugía y la calidad de la señal. Sección 3. El límite tecnológico actual. Teniendo claro quiénes están en esta carrera, hablemos de lo que realmente se puede hacer hoy. Los logros actuales son tangibles y emocionantes. Tenemos pacientes paralizados escribiendo mentalmente a una velocidad de entre 40 y 90 palabras por minuto. Eso es casi lo mismo que alguien tecleando con las manos. En 2023, vimos un avance enorme cuando un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, logró volver a hablar usando un sintetizador de voz a 62 caracteres por minuto. Y si salimos de las pantallas, en la Universidad de Pittsburgh han logrado que prótesis robóticas controladas solo con el pensamiento muevan dedos individuales con tanta precisión que pueden tocar pedazos de canciones en un piano. Además, la estimulación cerebral profunda ya es una realidad exitosa para tratar los temblores del Parkinson y los casos de depresión severa. Sección 4. Hacia el aumento humano. Estos logros médicos te ponen la piel de gallina, pero la narrativa de esta industria está girando rapidísimo hacia un horizonte muy distinto. Ya no se trata solo de curar enfermedades. El nuevo objetivo es el aumento humano, la mejora de nuestras capacidades. El nivel de ambición es gigantesco. Elon Musk, por ejemplo, tiene un calendario súper agresivo. Pasó de planear implantar a 12 pacientes en 2025 a buscar una producción masiva de chips para 2026. Su visión a futuro es que ponerte uno de estos implantes sea tan normal y rápido como operarte la vista con láser. Y el objetivo final va mucho más allá de usar la computadora con la mente. Buscan una simbiosis, una fusión directa entre nuestro cerebro y los modelos de inteligencia artificial, para procesar información a velocidades que hoy ni siquiera podemos imaginar. Pero claro, cuando aceleramos a este nivel, el choque es inevitable. Hay una advertencia del neurocientífico Rafael Yuste que captura perfectamente el miedo de la comunidad científica. El cerebro es el último reducto de la privacidad humana. Y tiene toda la razón. Cuando la tecnología cruza la barrera física de nuestro cráneo, los problemas dejan de ser solo técnicos y se vuelven algo profundamente existencial. Antes de continuar, ¿qué tal si le das like y te suscribes a Mundo Interesante? Gracias por tu apoyo. Sección 5. Los dilemas éticos del futuro. Entramos a un terreno lleno de preguntas para las que no tenemos respuesta. Las consecuencias de comercializar nuestros pensamientos requieren reglas legales urgentes, porque surge la gran pregunta: ¿quién es el dueño de la información de tu cerebro? Y no estamos hablando de qué videos ves en Internet. Estamos hablando de registrar tus emociones, tus intenciones, tus pensamientos más crudos. En 2025, esto dejó de ser un debate filosófico cuando la empresa Emojiv enfrentó una demanda por presuntamente vender datos cerebrales de sus usuarios sin su permiso explícito. Este es el primer gran aviso de que nuestra privacidad neuronal ya está bajo la lupa. Y los peligros no terminan en la privacidad de los datos. Pensemos en esto. ¿Qué pasa si dependes de un implante en tu cabeza para poder hablar y la empresa que lo fabricó se va a la quiebra? Suena a película de terror, pero pasó en 2023. Una empresa llamada Ripple quebró y dejó a sus pacientes literalmente atrapados con hardware obsoleto dentro de sus cuerpos. Y luego está el tema de los hackers. Sabemos que cualquier cosa conectada a Internet se puede hackear, pero cuando el dispositivo hackeado está conectado a tu corteza motora, ya no te están robando la contraseña del correo. Estamos hablando de un riesgo aterrador de daño físico o control directo sobre una persona. Todos estos miedos nos llevan a un concepto que el neuroético Marcel Loyenka llama neurodivergencia económica. Es una definición alarmante. Es el riesgo real de crear una fractura en la sociedad que no se pueda reparar. Si en el futuro estos implantes sirven para darte supermemoria o aprender idiomas en horas, pero solo los millonarios pueden pagarlos, estaríamos creando una división biológica nunca antes vista. Un mundo partido en dos. Humanos biológicamente estándar y humanos tecnológicamente aumentados gracias a su cuenta bancaria.
Sección 6. Lo que la ciencia aún debe resolver. Con todo este panorama oscilando entre la utopía y el desastre, hay que poner los pies en la tierra. La biología todavía nos pone muros inmensos que la ciencia no ha logrado saltar. Nuestro cerebro es un lugar hostil para cualquier cuerpo extraño. El sistema inmunológico ataca y crea cicatrices que tarde o temprano van arruinando la señal de los electrodos. Tampoco sabemos realmente cuánto puede durar este hardware dentro de una cabeza humana sin romperse. Y ojo con esto, aunque hoy podemos leer comandos como mueve el mouse a la derecha, decodificar pensamientos abstractos, filosofías o emociones complejas sigue siendo imposible. Finalmente, la verdadera comunicación de doble vía, es decir, escribir recuerdos o datos de vuelta al cerebro de forma segura, apenas es un concepto en pañales en los laboratorios. Si volvemos al inicio de nuestra historia, a ese hola humanos, vemos que lo que hace 50 años era una teoría de locos en laboratorios aislados, hoy se materializó en esa pantalla. Fue la confirmación silenciosa de que nuestra relación con las máquinas cambió para siempre y no hay vuelta atrás. Es una realidad íntima, histórica, y está sucediendo en este preciso momento. Y esto nos deja con una reflexión final que no podemos evadir. La pregunta ya no es si los cerebros y las máquinas se van a conectar. Esa línea ya la cruzamos. La verdadera pregunta es, ¿quién va a escribir las reglas de esta nueva conexión? ¿Quién nos asegura que todo este poder tecnológico se va a usar para ayudarnos y no para dividirnos aún más? Porque seamos sinceros, estos dilemas no los va a solucionar un grupo de ingenieros, los tenemos que resolver nosotros como sociedad, y el tiempo corre. Este recorrido documental es solo una invitación a que mantengamos los ojos muy abiertos, porque el futuro ya está aquí y está operando en silencio.